Y vamos a continuar con esta serie que, si no me equivoco, se llama Santiago, una fe viva. Bien, serie sobre la carta de Santiago, una fe viva. Básicamente lo que Santiago enseña en esta carta y busca exponer es cómo se ve un cristiano verdadero, cómo debería vivir alguien que tiene una fe verdadera. Y hoy vamos a tocar un tema que estamos todos en la misma. Titulé este mensaje El problema de la lengua. El problema de la lengua. Por eso acompáñenme a Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Santiago va a dedicar un tiempo, 12 versículos, a hablar acerca de la lengua, pero principalmente lo que él nos va a mostrar es el problema de nuestra lengua. Y la idea principal de toda la sección, que quiero que es algo que tengas en tu mente durante todo el mensaje, es que cada uno de nosotros es humanamente incapaz de controlar su lengua. Esa es la idea general, la idea principal de esta sección. Que vos y yo somos humanamente incapaces de controlar nuestra lengua. Y vamos a leer, versículo 1. Voy a leer en una versión NTV, capaz tenés otra, pero dice exactamente lo mismo. Elegí esta, por ahí es más sencilla en algunas cosas. Y dice así, versículo 1. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Fíjate que parece que arranca con otro tema, ¿o no? Arranca con una advertencia. ¿Dirigida a quiénes? Fíjate, amados, dirigida a la iglesia, dirigida a cada cristiano, a cada hijo de Dios. Y la advertencia es, no muchos de ustedes deberían llegar a ser maestros. Un maestro en la iglesia es alguien que enseña, que comunica la palabra de Dios, ¿no? Acá hay muchos maestros, aquellos que están en el CBN, en los pre, en los SADO, en las células, aquellos que han hecho o están haciendo algún discipulado, son maestros porque están comunicando de alguna manera la palabra de Dios. Ahora, si vamos a un sentido más amplio, cada cristiano es un comunicador de la palabra de Dios. Según de Corintios 5, Pablo dice que cada uno de nosotros es embajador. Y un embajador, entre sus muchas tareas, ¿qué hace? Comunica palabras de otros. Entonces, él le está advirtiendo, no muchos de ustedes deberían llegar a ser maestros. Pero te dice el por qué. ¿Por qué? Porque serán juzgados de una manera más estricta. Es una advertencia para temer, porque serán juzgados por Dios de una manera más estricta. Y mi primera pregunta fue, ¿por qué? ¿Por qué seremos juzgados de una manera más estricta? Bueno, principalmente porque, imagínate que yo le digo a Nico, te voy a usar de ejemplo. Nico, necesito que vayas y hables con Lucas y le comuniques esto. Y le digo, Nico, decile A. Bien, va Nico a Lucas y dice, mira Lucas, vengo de parte de Augusto y Augusto me dijo que te diga Z. ¿Estás siendo un buen embajador, un buen comunicador, un buen representante? No. ¿Estás siendo fiel a mis palabras? No, para nada. Estás siendo deslealtad, infiel, desleal. Bueno, nosotros, los cristianos, cada uno vamos a rendir cuentas delante de Cristo. Y en ese rendir cuenta delante de Cristo vamos a rendir cuenta por cada palabra que salió de nuestra boca. Pero aquellos que enseñamos y que comunicamos la palabra, que en realidad todos somos embajadores, rendiremos cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca cuando enseñamos su palabra. Segunda a Timoteo le dice Pablo a Timoteo, procuren presentarse ante Dios como un obrero aprobado, que usa bien ¿qué cosa? Que usa bien la palabra. Cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta delante de Cristo. No por nuestra salvación, porque la salvación ya la tenemos en Él, sino por cómo vivimos nuestra vida en Él. Y entre ese rendir cuenta están nuestras palabras. Ahora, en un segundo punto, ¿por qué seremos juzgados de manera más estricta?
tiene que ver con la lengua. ¿Cuál es el instrumento, la herramienta principal de un maestro? La Biblia, deberíamos decir, ¿no? Y lo segundo, la boca. La boca. Nuestra lengua es nuestro instrumento principal. Ahora, Santiago viene a mostrarnos acá, maestros y en realidad todos, vamos a ver el problema. Y va a usar una serie de ilustraciones para mostrarnos el gran problema de nuestra lengua. Y es realmente un gran problema. Santiago, versículo 2, capítulo 3, versículo 2, dice: es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Acá está la primera ilustración que usa Santiago. La lengua es algo pequeño, pero que controla algo grande. Es como un timón. Un timón es algo pequeño, pero que es capaz de dirigir un buque de toneladas. Es como el freno de un caballo, algo pequeño, pero que tiene la capacidad y el poder de hacer que el caballo, un animal fuerte, pueda ir a donde yo quiera. Ahora, ¿a qué se refiere esta ilustración? Fíjate el versículo 2 de vuelta. Es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, el timón, el freno, ¿seríamos qué? Seríamos perfectos, capaz de dominarnos en todo sentido. Si podemos dominar nuestra lengua, seríamos perfectos. ¿Y te acordás cuando hace un par de semanas vimos esta palabra perfecto que Santiago ya lo usó? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a madurez. Se está refiriendo a un carácter que es transformado por Dios a la igualdad, a la semejanza de Cristo. Entonces, lo que Santiago dice es lo siguiente: el control de mi lengua es señal de madurez. Ahora podemos darlo vuelta a esto. Mi falta de control de mi lengua es señal de inmadurez. Mi falta de control de mi lengua es señal de inmadurez. Es señal de que hay cosas en mi carácter que aún no fueron transformadas por Cristo. Es señal de que aún no soy ni por cerca parecido a Cristo. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es? ¿Estás controlando tu lengua? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo hablas? ¿Cómo le hablas a tu esposo, a tu esposa, ahí en tu casa? ¿Cómo hablas a tus hijos cuando llegas cansado? ¿Cómo hablas cuando estás cansado? ¿Cómo hablas? ¿Qué sale de tu boca? Ahora podemos hacerlo un poco más íntimo a esto. Yo no sé si yo no estoy loco, pero yo hablo conmigo. ¿Ustedes hablan? ¿Piensan? ¿Eso es hablar o no? Sí, donde vos sos tu propio destinatario. ¿Qué te hablas a vos mismo? ¿Cómo te hablas de acerca de alguien? Cuando pensás en alguien, ¿qué hablas? ¿Cómo hablas con otros de un tercero? ¿Estás controlando tu lengua? Mirá, el libro de Proverbios, los distintos autores siempre es como que en varios pasajes van haciendo una comparación, un contraste entre el sabio y el necio, ¿no? Y podemos decir que el sabio es alguien maduro y el necio es alguien inmaduro. Y mirá, y Proverbios nos muestra en muchos pasajes cómo habla el sabio, el maduro, y cómo habla aquel que es necio, el inmaduro. Y por ejemplo, Proverbios capítulo 4, a ver si está en pantalla. Sí, genial. Fíjate lo que dice. Evita toda expresión perversa. Aléjate de palabras corruptas. Alguien que es inmaduro hace lo contrario a eso. No evita las expresiones perversas. ¿Qué son expresiones perversas? Bueno, expresiones inmorales. Chistes doble sentido. Chiste doble sentido. ¿De qué te reís? ¿Qué chistes haces? Expresiones perversas son aquellas expresiones que están al límite de la inmoralidad o que son inmorales, que nacen de un corazón malo. ¿Te identificás con alguien que evita
o con alguien que no evita. El inmaduro habla de manera perversa, habla de manera inmoral. ¿Qué chistes haces? Y hablo de los chistes porque vivimos en una sociedad más en Córdoba que el humor somos los más graciosos del país, podríamos decir. Pero a su vez hay que preguntarnos, ¿qué chistes hacemos? ¿Son perversos? ¿Son corruptos? ¿Son inmorales? Fíjate el que sigue. Dice Proverbios 25:18, decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlo con una hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. ¿Cómo hablas de los demás? ¿Qué hablas de los demás? Alguien inmaduro habla mentiras acerca del otro. ¿Hablas mentiras acerca del otro? ¿Exagerás? Porque exagerar es una forma de mentir. ¿Cómo hablas de alguien que no está presente? ¿Hablas de esa manera? Alguien inmaduro habla de esa manera. Fíjate el que sigue. Proverbios 10:19 dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Alguien inmaduro, espiritualmente, habla de más. Habla y no escucha. Habla de más. ¿Y el peligro cuál es? Que hablar mucho lleva al pecado. ¿Te ha pasado de juntarte con alguien por horas o hasta la madrugada y estar hablando de todo y vos después te quedás pensando, mirá la cantidad de cosas pecaminosas que hablamos? Porque hablar mucho conduce al pecado. Alguien maduro aprende a mantener su boca cerrada cuando tiene que mantenerla. Fíjate el que sigue. Proverbios 11:13. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Alguien inmaduro es chismoso. Es chismoso. Alguien maduro es alguien digno de confianza. ¿Contás cosas de los demás que te contaron a vos? Porque si alguien te confía algo a vos es porque confió en vos y confió que esa información que te dio iba a quedar ahí. Bueno, alguien inmaduro lleva y trae información de los demás. ¿Sos chismosos, chismosas? Alguien inmaduro es así. Fíjate el que sigue. Proverbios 12:16. Estamos respondiendo a esta pregunta, ¿cómo es tu lengua? Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Alguien inmaduro ofende con sus palabras cuando está enojado. Cuando algo te enoja, uno principalmente, ¿cómo expresa su enojo? Puede ser físicamente, ¿no? Pero principalmente nuestra herramienta es la palabra, por eso puse ese. Cuando algo te hace enojar o algo no es como esperabas, ¿te enojas enseguida? ¿Y de tu boca sale enojo y palabras hirientes y crueles? Alguien inmaduro habla impulsivamente, pero alguien que es maduro espiritualmente mantiene la calma cuando algo no es como quiere o como esperaba. Fíjate el último, Proverbios 12:18. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Alguien inmaduro habla de manera hiriente. Otro proverbio da un ejemplo muy, muy gracioso, pero real. Dice, aquel que ofende a su hermano y después le dice, ¿era broma? Es un necio. Y puse este pasaje porque vivimos en una cultura donde el sarcasmo es algo rápido, ¿no? El famoso chiste sarcástico. El chiste, el que es broma, pero que detrás hay una palabra hiriente. Alguien inmaduro habla de manera hiriente. ¿Cómo está tu lengua? ¿Cómo está tu lengua? Por ahora estamos viendo que Santiago nos dice que la lengua es algo pequeño, pero que pronuncia o que muestra algo grande.
Tu falta de control de la lengua es señal ¿de qué? De inmadurez. Es señal de inmadurez. Pero sigamos, Santiago sigue avanzando y mostrándonos el problema. Fíjate lo que dice el versículo 5, vamos a leer desde ahí. Dice, de la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. La lengua es una llama de fuego. El fuego, no sé si hace poco vi un video de personas provocando incendios acá en Córdoba y me llamó la atención que era literalmente como una pistola que disparaba chispas. ¿Y qué provocó eso? El incendio de grandes y montones de hectáreas. Y me llamó la atención eso, cómo algo pequeño, una pequeña chispa de fuego es capaz de incendiar todo un bosque, todo un campo, todo un monte. La lengua es algo pequeño, pero sumamente inflamable. Sumamente inflamable. Proverbios 18:21 dice que en la boca está la vida y la muerte. Fíjate el poder que tienen nuestras palabras. Tienen el poder para dar vida, es decir, para hacer bien, para construir, para arreglar, para animar, pero para matar, para destruir, para arruinar. ¿Te pasó alguna vez de que alguien te dijo algo y te quedó ahí, te dolió? Realmente te dolió. Y después vas a hablar con esa persona a los días o a la semana, o en un caso mío al año, tarde, ¿no? Y le decís, mirá, a mí me dolió esto que me dijiste esa vez y me dolió. Y quiero solucionar esto. Y la persona me dice, me pide perdón y me dice, pero es como que realmente no, como que no se acordaba. ¿Y pasa o no? ¿Pasa? ¿O te ha pasado lo contrario? De que alguien te dijo algo bueno, te animó, te dio un buen consejo, y vos capaz a los años, a los meses le decís, mirá, me acordé de esto que me dijiste y me ayudó mucho. Y la persona capaz ni se acuerda. Ni se acuerda. Olvidamos lo que hablamos. No somos conscientes de que nuestra lengua tiene poder para construir o destruir. Lo que hablamos no es indiferente. No es para nada indiferente. Para nada. La lengua tiene poder. Y tiene un poder que es extensivo, como un fuego. Un fuego cuando daña hectáreas. Y la lengua también es poderosa como un fuego y tiene un poder que se extiende. Fíjate lo que dice el versículo 6, de vuelta. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Tiene un poder extensivo, corrompe lo que hay a su alrededor, corrompe todo el cuerpo, te corrompe a vos mismo, pero también infecta a quienes te escuchan. Tiene un poder extensivo. Y fíjate que Santiago al final de esta sección nos da un ejemplo muy real. Seguramente Santiago como pastor ahí en la iglesia de Jerusalén era algo que él veía en la congregación. Y nos muestra este ejemplo. Mirá, fíjate el versículo 9. Santiago dice algo muy concreto. Dice, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a Dios. No dice a Dios, ¿o no? Maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Mirá, Santiago nos da un ejemplo concreto de algo que él seguramente veía en la iglesia y capaz lo vemos nosotros también y lo vemos nosotros mismos. Como la lengua a veces lo usamos para bendecir a Dios. ¿Qué significa eso? No es solamente cantar y predicar el evangelio, sino que uno cuando habla de una manera que le agrada a Dios, cuando tiene control sobre su lengua, está bendiciendo a Dios, porque está usando su lengua de una forma que a él le agrada. Y después dice que usamos nuestras lenguas a veces, ¿para qué? Para maldecir a quienes Dios creó a su imagen. Fíjate que él podría haber dicho para maldecir a hermanos, para maldecir a personas, pero él dice para maldecir a quienes Dios creó a su imagen. Mirá, el que tenés al lado fue creado a imagen de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que esa persona porta la imagen de Dios.
tiene un valor innato dado por Dios, porque fue creado por Él a su imagen. Y cuando vos usás tu lengua de la manera que estuvimos leyendo en Proverbios, estás arruinando la imagen de Dios y ofendiendo a Dios mismo. ¿Te das cuenta? Cuando vos pecás con tu lengua, no solamente corrompés, sino que arruinás, afectás la imagen de Dios. Y por lo tanto, ¿a quién? A Dios mismo. A Dios mismo. ¿Sos consciente de este poder? Cada chisme, cada burla, cada palabra hiriente, cada mentira que sale de tu boca, ofende a Dios mismo. Ofende a Dios mismo. La lengua es algo pequeño, pero que controla algo grande. Vimos, la lengua es algo pequeño, pero sumamente inflamable. Inflamable. Fíjate, vamos a ir leyendo. Pero por ahora, para resumir, para que tengamos una idea más general. ¿Alguien maduro? ¿De qué manera habla? ¿Cómo usa su lengua? Para bendecir. ¿Y alguien inmaduro? Usa su lengua para maldecir. Por ahora estamos resumiendo así, estamos viendo esto. Pero Santiago sigue. Es como alguien que va cada vez más hondo. Quiere ir a la esencia del problema, Santiago. No se quiere quedar en la superficialidad, sino que empieza a cavar más hondo. Y fíjate lo que nos dice en el versículo 7. El versículo 7 dice Santiago, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces. ¿Es cierto eso o no? Sí, ¿no? Yo nada de eso domé en mi vida. Sé que hay gente que sí. Pero, dice el versículo 8, nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Fíjate, acá tenemos otra ilustración. El ser humano ha logrado a lo largo de la historia domar toda clase de animales, hasta planetas. Podemos controlar hasta el clima. Podemos controlar absolutamente muchísimas cosas, no todo, muchísimas cosas. Pero Santiago dice, pero nadie ha podido a lo largo de la historia dominar, ¿qué cosa? Su propia lengua. Fíjate que podría haber dicho Santiago, es muy difícil domar la lengua, es complicado. No dice eso, dice que nadie pudo controlarla. Nadie pudo controlarla. Eso nos deja a todos en una sola posición, que todos nosotros somos incapaces de controlar nuestra lengua. Este es el centro del mensaje. Sos incapaz de controlar tu lengua. Sos incapaz. ¿Pero por qué? ¿Por qué seremos incapaces de controlar la lengua? Porque alguno podría decirme, pero yo he logrado cambiar mi forma de hablar. He logrado dejar de decir mentiras, por ejemplo, y hablo la verdad. He logrado, dejar de ser hiriente. Pero Jesús nos da la respuesta a esto, de por qué realmente somos incapaces. Fíjate en Lucas 6, 45. Lucas 6, 45. Lucas 6. Vamos a leer desde el 43. El Señor acá nos va a mostrar Lucas 6, 43 al 45. Vamos a leerlo en Reina Valera, ahora sí. Lucas 6, 43. Fíjate lo que dice el Señor. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Es bastante lógico el ejemplo, ¿no? Un buen árbol produce un fruto bueno. Un manzano produce manzano. Y fíjate el 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón,
saca lo malo. Jesús está diciendo, bueno, ¿cómo podemos saber, o cómo puedo saber yo si soy bueno o soy malo? Bueno, porque el hombre bueno saca de su buen corazón, porque es bueno, saca lo bueno. ¿Y cómo sé esto? Dice al final, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En la NTV dice, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en tu corazón, de lo que abunda en tu corazón. Entonces, ¿cómo puedo saber cómo es mi corazón? ¿Cómo puedo saber cómo está mi corazón? Bueno, pregúntate lo siguiente, ¿qué abunda en tu boca? ¿Qué abunda en tu boca? Y si nosotros somos sinceros con la palabra de Dios y con Dios mismo, seguramente al leer esos proverbios, te identificaste con más de uno, más de una vez. ¿O no? Fíjate, el Señor acá establece una conexión entre nuestra boca y nuestro corazón. Y cuando la palabra de Dios se refiere a corazón, uno por ahí lo relaciona solamente con las emociones, que está dentro, pero tiene que ver también con nuestros anhelos más profundos, con nuestros deseos, con nuestros pensamientos. Entonces el Señor dice, de tu boca sale y muestra los deseos, los anhelos, los pensamientos que hay en tu corazón. Que hay en tu corazón. Cada pecado cometido con mi lengua, cada mentira, cada palabra hiriente, cada sarcasmo, cada chisme, revela, saca a la luz, ¿qué cosa? La maldad que se encuentra en mi corazón. La maldad que se encuentra en nuestros corazones. Por eso es que somos incapaces de controlar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque el problema del problema está en mi corazón. Y mi corazón es malo. En mi corazón hay maldad. Mi corazón, dice Romanos 3, está totalmente corrompido. Mis deseos están corrompidos. Yo no deseo como agrada a Dios. Mis pensamientos están corrompidos. Mis emociones están corrompidas. Por lo tanto, ¿qué más va a estar corrompido? Mi boca. Mi boca. Entonces, la lengua es algo pequeño, pero incapaz de dominar. Entonces, si yo quiero controlar mi lengua, ¿qué tiene que pasar primero? Tiene que haber un cambio en mi corazón, porque ahí está el problema. Y bíblicamente, y la palabra de Dios enseña que ninguno de nosotros puede cambiar su corazón por sus propias fuerzas. Ninguno de los que estás acá puede darse un corazón nuevo. Solamente Dios. Solamente Dios. Solamente Dios, como dice Jesús, puede hacerte nacer de nuevo. Solamente Dios puede limpiar y cambiar ese corazón lleno de maldad, ese corazón que desea hacer mal y darte un corazón nuevo. Un corazón con nuevos deseos, un corazón con la capacidad de agradar a Dios. Solamente es algo que hace Dios. Solamente algo que hace Él. Solamente Dios puede darte un corazón nuevo. Ahora yo te pregunto, ¿tenés un corazón nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Mirá, la palabra de Dios enseña que todos nosotros tenemos un corazón malo y que nuestro corazón está muerto a causa de nuestros pecados. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a dar su vida en la cruz, pagando el precio por cada palabra corrupta que salió de nuestra boca, a pesar de que en Él no salió ningún engaño. Él cargó en su cruz, en la cruz, cada pecado cometido por mi boca, para que yo ahora sí pueda tener un corazón nuevo, al creer en Él, al poner mi confianza en Él. Por eso te pregunto, ¿has nacido de nuevo?
La Biblia enseña que aquel que pone su confianza en Cristo es una nueva persona, es una nueva criatura. Y en ese momento Dios te da un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón con nuevos deseos, deseos de agradar a Dios, de obedecer a Dios. Entonces la lengua es algo que no puedo controlar, porque es necesario un cambio en mi corazón. Y solamente Dios puede darme ese cambio, al poner mi confianza en Cristo, Ahora vamos a terminar y vamos a concluir esto. Porque ¿a quién le estás hablando acá, Santiago? Le está hablando a cristianos, es decir, a personas que han nacido de nuevo, ¿no? Y fíjate que él le dice a personas que han nacido de nuevo, no podés dominar tu lengua. ¿Cómo? No es que yo tenga un corazón nuevo. Sí, tenés un corazón nuevo, pero aún así no podés vos solo dominar tu lengua. No podés. Y fíjate, acá hay algo que yo lo entendí hace un par de años y para mí fue hermoso. Así como fue Dios quien me hizo nacer de nuevo, así como fue Dios quien me dio un corazón nuevo, fue Él, por su gracia. Yo solamente me di cuenta que soy un pecador y confié en Cristo. Así como fue Él quien me hizo nacer de nuevo, así solamente Dios puede ayudarme a vivir la vida que a Él le agrada. Solamente Él puede ayudarme a esto. Yo no puedo. Por eso es que yo no puedo controlar mi lengua. Necesito a Dios. ¿Y Dios qué hizo en el momento que nacimos de nuevo? Nos dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos santos. Para que vivamos en santidad. Y dentro de vivir en santidad está esto, controlar mi lengua. Entonces fíjate esto, fue Dios quien me hizo nacer de nuevo. Lo hizo Él por su gracia. Y es Dios quien me da el poder y la capacidad de vivir una vida que a Él le agrada por medio de su Espíritu. Entonces, no puedo controlar mi lengua. No podemos controlar nuestra lengua. No podemos, no hay manera. Me puedo esforzar, pero no hay forma. Necesito que el Espíritu Santo me capacite y me ayude a vivir la vida que Dios le agrada y a controlar mi lengua. Ahora, ¿qué rol tenemos nosotros? Bueno, Filipenses 2:12, mirá, acompáñame. Filipenses 2:12 nos muestra esto. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, queridos amigos, estoy leyendo en NTV, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Y fíjate lo que dice Pablo, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Fíjate, ¿no? Pablo está diciendo que me esfuerce, pero Santiago me dice que no puedo, por más esfuerzo no puedo controlarlo. Pero acá Pablo me dice, esforzate por agradar a Dios. Pero fíjate el 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Podríamos cambiar esto y decir, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hablen lo que a Él le agrada. Fíjate, es algo que hace Dios, porque es Él quien te da el deseo y el poder para hablar y dominar tu lengua. Pero ¿yo qué debo hacer? Debo esforzarme por agradar a Dios. Debo esforzarme por controlar mi lengua, siendo consciente de que Él es quien me da el deseo y el poder. Una ilustración que puede ayudarnos a entender esto es la siguiente. Imagínate que yo le digo a la Miki, debe andar por ahí, Miki, cámbiame la bombilla. No hay forma, ¿no? No hay forma. Lo haría la Miki igual. Lo haría. No sé cómo, pero lo haría. Pero no podría. Necesita ayuda. No puede, no hay manera. Por más que se esfuerce, no hay forma. Necesita ayuda. Necesita ayuda no extra. Necesita ayuda totalmente. Y viene el Fran, su padre, y le hace upa, le da la bombilla en la mano, le hace upa y le dice, ahora sí, cámbiala. Te pregunto, ¿quién cambió la bombilla?
Miki. Pero por medio del poder ¿de quién? Del Padre. Bueno, acá es igual. Yo no puedo cambiar la bombilla, yo no puedo controlar mi lengua. No hay manera, no hay forma. ¿Por qué? Porque no puedo cambiar mi corazón. No hay manera. Solamente Dios lo puede hacer. Y por eso el Señor nos dejó el Espíritu Santo. El poder de Dios. Para vivir de una manera que a Él le agrada. Entonces necesitamos a Dios con urgencia. Necesitamos a Dios. Y yo pensaba, volví a Santiago ahí, Santiago 3. Santiago 3. Fíjate el versículo 10. Santiago fue mostrándonos el problema y nos dio un golpe seco acá. Quedamos knockout, porque no podemos. Y nos dice en el 10, y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid e higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Y Santiago, acá está el único mandamiento que Él nos deja. Hermanos míos, esto no debe continuar así. No debe continuar así. Si hoy vos fuiste consciente de tu problema, que es un problema de cada cristiano, Santiago te dice, esto no debe continuar así. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, yo pensaba en 4 cosas, 4 C. Porque acuérdate que el problema de mi lengua está en el corazón y pensaba en 4 C. La primera C se encuentra en 1 Juan 1:9. Lo vamos a mostrar acá. No, la primera C en Salmo 100. Ahí está, 1 Juan 1:9, gracias. El que sigue, ahí está. Fíjate, si confesamos nuestros pecados con la lengua a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mirá, el Señor puede cambiarte la lengua, porque Él puede cambiarte tu corazón. ¿Y cómo? Cuando vos confesás tus pecados. ¿Hace cuánto no confesás pecados? ¿Hace cuánto no te tomás un tiempo delante de tu Padre para confesarle específicamente tus pecados? Y específicamente tus pecados cometidos con la lengua. Te vas a dar cuenta que cuando arranques a confesar estos pecados y a pedirle perdón al Señor por hablar de más, te vas a dar cuenta de la cantidad de ofensas que cometiste en la semana. Confesa tus pecados. Esa es la forma en que Dios te limpia. La siguiente, fíjate. Dice el rey David, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Por qué el rey David le dirá esto a Dios? Porque él era consciente de que él no podía ponerse guarda a su boca. Por eso acude a Dios, que es el único que puede poner guarda a mi boca. Señor, poné guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Y fíjate lo que dice después, no dejes que se incline mi corazón, acá está de vuelta la relación corazón-boca, a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Señor, pon guarda en mi boca. ¿Cuántas veces oraste de esta manera a Dios? Antes de arrancar el día, antes de llegar a tu casa, cuando llegas cansado y sabes que cualquier cosita que veas te saca. O cuando te juntás con alguien, Señor, pon guarda en mi boca. Pon guarda en mi boca. Guarda mis labios. No dejes que mi corazón se incline al mal. Acordate, es Él, necesitamos su ayuda. Es Él quien te da el deseo y el poder para esto. Pon guarda en mi boca. La segunda C es clamar. Clama a Dios. Clama a Dios. En cada momento, en cada situación en que vos veas que estás en peligro, Señor, pon guarda en mi boca. La siguiente C. Pásame el Salmo 1. Ahí está, bien. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones.
La tercera C es cercanía o compañía, como vos quieras. ¿Con quién te estás acercando? ¿Cuál es tu cercanía? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué cosas hablas? Porque ahí dice, bienaventurado, dice la Reina Valera, qué alegría el varón, el hombre, la persona que no se junta con burlones. Y Pablo dice después en Corintios que las malas compañías, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Entonces, si yo quiero que el Señor transforme mi boca y controlar mi lengua, tengo que tener cuidado con quién me acerco. ¿Qué cosas hablas con tus amistades? Hay chisme. Bueno, tendrás que marcar eso. Y si no ves que haya un reconocimiento, bueno, cambiar de amistades. ¿Qué cosas hablas? ¿Qué cosas hablas en tu trabajo? ¿Qué cosas hablas? La cercanía es sumamente importante para esto. Y fíjate Efesios 4, 29. No está ahí, pero te lo leo de acá. Efesios 4, 29 dice Pablo, está hablando de una persona que está llena del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice Efesios 4, 29. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo, presta atención a esto, que todo, no que casi todo, no que algunas cosas, sino que es un absoluto, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. La tercera C es construir o edificar. Pablo está diciendo que todo lo que vos hables edifique, por eso dice estimule, edifique a aquel que te oiga. Santiago da el ejemplo ahí de la fuente, ¿o no? Dice, no puede dar una fuente dulce, agua amarga. Bueno, nuestras palabras son como una fuente. El otro toma. ¿Qué está tomando? ¿Está siendo edificado por tus palabras? ¿O cuando se junta con vos, sale con la opinión de esa persona? ¿Sale con una vida negativa, con una mirada errónea de la vida? ¿Sale con malos consejos? ¿Sale con vanidad? Porque hablaron solamente de fútbol, política, chisme, no sé. ¿Qué escucha el otro de vos? ¿Es edificado? ¿Es estimulado a hacer lo bueno? ¿A pensar lo bueno? ¿A hablar lo bueno? ¿O es estimulado a pensar lo malo? A pecar. La tercera C es construir. Construir. Entonces fíjate, no podemos dominar nuestra lengua solos. Necesitamos con urgencia que Dios nos dé el poder y la capacidad para controlar y hablar lo que a Él le agrada. Oramos. Padre, hemos visto este problema. Hemos visto este problema, que la lengua es algo pequeño, que controla algo grande, muestra la inmadurez que tenemos, que la lengua es algo pequeño pero inflamable, destructible. ¿Cuántos daños hemos ocasionado a otros? También vimos que la lengua es algo pequeño pero sumamente y totalmente indomable. Somos incapaces de controlar nuestra lengua, porque somos incapaces de cambiar nuestro corazón. Por eso te necesitamos a vos. Padre, vos nos diste un corazón nuevo con el deseo de agradarte. Vos nos hiciste nacer de nuevo, para que vivamos una vida que te agrada, y para eso te necesitamos. Ayúdanos a ser conscientes de nuestro problema y a orar como el rey David: Señor, pon guarda en mi boca. Ayúdanos a ver y a examinar nuestro corazón, Señor, para ver si hemos pecado de esta manera, y así confesarte nuestro pecado para que vos nos limpies. Danos sabiduría también, Señor, para ver con quiénes nos estamos juntando y qué estamos hablando. Porque bienaventurado es la persona que no anda con burlones. Pero también, Señor, ayúdanos a construir con nuestras palabras. Que aquel que nos escuche, que escuche lo que hablamos,
salga estimulado, edificado para agradarte a vos, para hacer lo que te agrada. Gracias porque en Cristo tenemos perdón de nuestro pecado, de estos pecados. Y gracias porque también en Cristo crecemos, maduramos, hasta que lleguemos a la semejanza de Él. Padre, te necesitamos como iglesia. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.